Amén, amados hermanos, una vez más les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno estar conectados, qué bueno que puede estar, espero siguiendo eh, trabajo, ¿no es cierto?, que estamos haciendo de estudiar el libro de Filipenses, este libro tan hermoso, esta carta de gozo, esta carta de alegría, pero esta carta de verdad es tan profunda como las que compartimos la semana pasada, ¿verdad?, en donde está eh, la obra de Jesús en la cruz, ¿no es cierto?, el venir de la eternidad, digamos, desde el cielo a la tierra, haciéndose obediente, humillándose, y toda esa historia que estuvimos compartiendo y que obviamente está el tema ahí en la red. Hoy día vamos a leer desde el 12 al 18 de Filipenses 2. Filipenses 2 del 12 al 18, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado, perdón, en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre bueno, gracias una vez más por estar conectado, Dios mío, Señor. Pido que tu gracia admirable, que el poder maravilloso de tu buen espíritu sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que se pueda abrir nuestro entendimiento, pueda ser iluminado por la operación del Espíritu, de tal manera de entender y comprender tu palabra cada día. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, ese por tanto nos conecta de nuevo con lo anterior. Por tanto, porque Jesús hizo todo esto, porque Jesús estuvo dispuesto a todo esto, amados míos. Eso está diciendo el apóstol. Porque Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por ese motivo, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué poderoso es lo que el apóstol dice, ¿verdad? Qué hermoso es. Como siempre habéis obedecido. O sea, él sabía que la iglesia de Filipos, los hermanos filipenses, eran personas que escuchaban y eran personas que obedecían la palabra impartida. Qué interesante eso, cuando nosotros vemos una generación también de gente cada día más rebelde, más insurrecta, con menos deseo de sujetarse, de someterse. Es tan importante volver a este punto, hermanos. Nuestra fe es tan real también como sea nuestra obediencia al Señor. Usted me dice que cree pero no obedece, la verdad que no está creyendo. Las personas demostramos que creemos cuando obedecemos lo que decimos creer. Ahí está, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido. Y mire lo que dice el apóstol. No como en mi presencia solamente. O sea, no solo cuando yo estoy presente. No solo cuando yo estoy ahí presente, ustedes obedecen. Sino mucho más ahora en mi ausencia. En mi ausencia. También. Porque esta iglesia tenía un recuerdo, tenía también un respeto al apóstol Pablo,
Y Él dice, ustedes han obedecido en mi presencia, pero quiero que también ahora mucho más ustedes obedezcan en mi ausencia. Yo no estoy con ustedes, pero ahí está la palabra, la impartición de la palabra. Qué importante eso, amados hermanos, que podamos obedecer y que haya gente a quienes también nosotros podamos rendirnos, ¿cierto? Eh, eh, Responder a la palabra que ellos tienen, y no solamente en su presencia, sino también en su ausencia. Ya quizás como un padre nos ha marcado en un momento y uno dice, así decía mi padre, y uno hace como decía el padre. Ahora, ¿en qué debían obedecer? Y una cosa que ellos debían obedecer es que debían estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en vuestra salvación, ocuparse en las cosas del cielo, ocuparse de la eternidad. Es algo que el cristiano debe ejercitarse. Cuando tantas voces llaman nuestra atención, cuando tantas cosas quieren tomar nuestro tiempo, hermano, el cristiano tiene que hallar tiempo para ocuparse en la salvación, en la vida de salvación, con temor y temblor, no con miedo, porque creo yo que lo que Jesús hizo en la cruz no es para estar con miedo, sino para estar con un temor reverente, de decir, Dios, si tú hiciste todo eso, yo quiero vivir solo para tu gloria, yo quiero vivir solo para tu honra, yo quiero seguir tu ejemplo, porque el ejemplo del Maestro es un ejemplo de la vida de salvación. ¿Cómo debe caminar un cristiano? En humildad, en entrega al Señor. Ocupaos en vuestra salvación, dediquen tiempo a la salvación. Hoy día donde parece que cada día es más difícil que la gente dé tiempo a los estudios de la palabra, personales y colectivos, cuando parece que los tiempos de la oración cada día son más acotados, porque los tiempos se han acortado y parece que todo es una vorágine, todo es rápido. Un cristiano tiene que aprender a detenerse y dar tiempo para meditar, para pensar, para cultivar su vida de salvación en el Señor. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer por su buena voluntad. Amén. Lo que la gracia hace, ¿no es cierto?, es que Dios va produciendo algo al interior de nuestro corazón. Dios no está actuando desde afuera, sino desde adentro. Las personas que tenemos a Dios, ¿verdad?, de nuestro corazón, caminamos con Cristo. Un día el Señor vino a entronarse en nuestro corazón. Por eso Pablo dice ahí en Corintios que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Y de ese día en adelante el Señor empieza a producir, el Espíritu empieza a producir, ¿no es cierto?, el querer como el hacer por su buena voluntad. No quiere decir que usted se convierte en una persona autómata, ¿verdad? Una persona que no tiene voluntad, su voluntad está ahí. Usted decide si sigue lo que Dios lo está guiando a hacer o no. ¿Cuántas veces el Espíritu nos guía y nos compele a la oración, por ejemplo, hablando de obediencia? Pero pasa un momento y ya dejo de orar, dejo de estar ahí. ¿Cuántas veces el Espíritu nos puede guiar también a testificar de Él, a hablar a alguien de Él? Pero pasa un momento y me olvido porque no soy obediente. La obediencia, dicen por ahí los hermanos pentecostales, trae ganancia. En la obediencia está la ganancia. He escuchado ese término por ahí, hermanos amados, porque de verdad que Dios es el Dios vivo. El Dios vivo. Viene a mi memoria un viejo testimonio cuando recién estaba caminando, llevaba quizás 1 año y medio caminando en el Señor y tomé una decisión de dejar las labores, dejar el trabajo, de dejar en esos años en Chile había muy poco trabajo, muy poca remuneración
había unos programas de empleo del gobierno y yo tenía muy buen trabajo ya a esa altura de mi vida, con 22 años, con muchas posibilidades de entrar a la empresa minera, que en esos años estaba ahí, que todavía existe Codelco, ¿verdad? Trabajaba para Codelco y toda esa historia, pero yo quería crecer en el Señor y decidí venirme. Y hubo un conflicto ahí con varias cosas que no viene al caso hablarlas ahora, pero recuerdo que cuando me fui a pagar, a mí me dieron más dinero del que debían darme, cuando me fui a finiquitar. Y cuando yo firmé el contrato, yo firmé, estaba como un poco complicado ahí en ese momento, en todo lo que estaba viviendo, y especialmente pensaba si estaba haciendo lo correcto o incorrecto delante del Señor. Y voy caminando, salgo de su oficina y el Espíritu empieza a redarguirme y empieza a decirme que eso no me correspondía, que no era mío y que debía devolver ese dinero. Me detuve entre la casa donde vivía, la casa de mi hermano y la oficina, y oré a Dios y le dije: Señor, ¿cómo es posible que yo esté mal, pero estoy sintiendo esto? Digo mal porque yo pensaba que en ese momento Dios no estaba aprobando mi decisión, y vino esta palabra a mi corazón. Y yo sentí que Dios me habló ese día y me dijo: porque yo soy el que produzco en ti, así el querer como el hacer. Yo había leído mucho la escritura hasta ese momento, pero no sabía dónde estaba el texto. Y dije: Señor, si esta es una palabra tuya, yo voy y devuelvo todo. Llegué a mi casa, busqué la Biblia y encontré Filipenses 4:13. Obviamente me devolví, 2:13, y me devolví y entregué el dinero, burla de mis amigos y todo el asunto. Pero ahí estaba, y la paz de Dios y la bendición de Dios está conmigo. Si no lo hubiera hecho, no hubiera vivido la bendición. Pero la bendición de Dios está cuando obedecemos lo que Él está produciendo en nosotros. El Espíritu nos redarguye, el Espíritu pone intenciones en nuestro corazón. Somos gobernados y guiados. Debemos desear cada día ser gobernados por el Espíritu. Es la palabra del Señor. Es la palabra, ¿verdad? Pero hermanos, su voluntad siempre va a estar ahí. Su voluntad está viva. Su voluntad está activa. Y debo solo querer sujetarme al Señor para que Él me incline hacia todo lo que Él quiere, ¿verdad? Como dice el Salmo 32, no seas como el caballo, como el mulo, testarudos, que tienen que tener una rienda para llevarlo y conducirlo, o si no, no se acercan, o si no, no hacen eso. Hermanos, uno debe querer vivir para el Señor y que Dios lo guíe, Dios lo direccione. Dios está vivo. Y el Dios que adoramos no es una imagen religiosa que tenemos en un determinado lugar que no hable, que no guíe, no inspire. No, el Dios que yo amo es el Dios que me inspira, el Dios que me habla, el Dios que me corrige, el Dios que me orienta. Ese es el Señor de gloria, quien amo con todo el corazón. Por ahí hay un texto, no recuerdo en este momento, pero lo oro prácticamente todos los días. Y dice: así como están los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en las manos del Señor. A todo lo que Él quiere le inclina. Creo que ese deseo debe haber en cada cristiano. Que seamos, ¿verdad?, como ese corazón doblegado totalmente como el agua. Cuando el agricultor dice: por aquí se ve el agua y riega y toda la historia. Así debe ser nuestro corazón, inclinado totalmente a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude para vivir en plenitud de su voluntad en nuestra vida. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. Así debe vivir un cristiano. Un cristiano debe vivir con acción de gracias. Un cristiano debe tener una nota, digamos, positiva ante la vida. No puede estar reclamando por todo. No puede estar murmurando por todo. Israel murmuraba y murmuraba, faltaba esto otro, y llegaban a decir tonteras como decir: estábamos mejor en Egipto, donde las carnes nos sobraba. Mentira. La murmuración es contraria a la fe. La murmuración es contraria al gozo. La murmuración es contraria al amor. Un cristiano debe estar lleno de fe, lleno de gozo, lleno de amor. Amén. Entonces Pablo dice: haced todo sin murmuraciones. No,
tenga todo como para el Señor, hágalo siempre como para el Señor, porque cuando lo hacemos así, entonces nos deleitamos de decir, qué hermosa bendición Dios me ha dado. Y también, hermanos, debemos hacer todo sin contienda. No lo hacemos peleando, no lo hacemos para contender con la gente, no lo hacemos para burlarse de alguien como lo hacían con el apóstol Pablo, cuando decía que algunos predicaban a Cristo por contienda, ¿verdad? Pensando añadir aflicción al corazón de Pablo. No, no debe ser así. Debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sino con un corazón dispuesto, un corazón alegre de hacer la obra del Señor. Si lo hacemos así, dice el apóstol, verso 15, vamos a demostrar que somos, para que seáis irreprensibles y sencillos, irreprensibles y sencillos, si lo hacemos de buena voluntad, hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios tienen que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Lo hacemos todo sin murmuraciones ni contienda. ¿Por qué? Porque estamos mirando el sacrificio de Cristo. Estamos mirando a Jesús. Estamos mirando a Jesús. ¿Ya? Que dice que por el gozo puesto delante menospreció lo oprobio. Ahí tenemos a Jesús. Caminamos mirando, ¿verdad? Nuestro ejemplo máximo de entrega, de sacrificio, que lo fue sin murmuración, sin contienda, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿ya? Hermanos, estos hijos de Dios, nosotros debemos resplandecer, ¿no es cierto? Estar sin mancha, sin pecado, sin tiniebla que gobierne nuestra vida. Porque si estamos así, vamos a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Si en el siglo I Pablo escribía de esta forma, cuánto más hoy día cuando dice la misma palabra que la maldad se va a multiplicar. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará, dice la palabra y el libro de Mateo 24, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, si la maldad se ha multiplicado, entonces las tinieblas son más densas, hay más pecado suelto, diría yo, en el mundo, perversión terrible, lo que pasa y están buscando hacer con los niños hoy día, es terrible lo que sucede. Pero ahí, es en ese entorno donde la iglesia del Señor debe resplandecer con una vida totalmente diferente, una vida que refleje el carácter de Cristo. Asidos de la palabra de vida, aferrados a la palabra, porque la palabra es nuestra directriz. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, que ilumina en medio de la oscuridad, como también expresa el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Ya entonces debemos caminar en esa palabra. Asidos de la palabra de vida, asidos de esa palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿A qué se refiere en el día de Cristo, Pablo? ¿A qué se refiere con eso? Y donde dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ¿será el día que le toque partir? O el día donde Pablo también, como todos los cristianos, tendremos que enfrentarnos, ¿cierto? Ese lugar donde vamos a dar cuenta de lo que hicimos y no hicimos mientras estábamos en esta tierra. Porque daremos cuenta de los dones, talentos, habilidades, llamamientos, ministerios que Dios nos haya dado. Tenemos que dar cuenta. Y Pablo dice, yo quiero llegar, si ese es el momento que se refiere, ese día de Cristo, yo quiero llegar a ese día y gloriarme ya de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué terrible es trabajar en vano, correr en vano para no alcanzar nada. Y para Pablo la victoria estaba en que la iglesia caminase como debía caminar en Cristo. La iglesia
moviéndose en el Señor. Eso era el triunfo de Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿ya? Pablo, el amor, ¿no es cierto?, de Pablo, la preocupación de Pablo por los filipenses, era tal que estaba dispuesto a dar su vida, ¿ya?, en sacrificio, si era necesario, por esta obra del Señor. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Ya? Pablo se gozaba en esto de entregarse en plenitud al Señor. Se gozaba de estar entregado plenamente al Señor en sacrificio, en entrega por la obra del Señor. Y llama a la iglesia a tener gozo también en esta actitud. ¿Cuánto se necesita, amados hermanos, que nosotros podamos tomar esta posta, ¿verdad?, que nos han dejado estos hombres, ¿verdad?, gente tan entregada al Señor, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, han servido para que el Evangelio siga adelante, amando a las personas, amando a la iglesia. Así también nosotros debemos estar dispuestos a tener sacrificio por la causa del Señor. Pablo va a seguir hablando ahora en el terreno totalmente práctico, y entonces Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo para saber de vuestro estado. Pablo siempre estaba pendiente de lo que pasaba en la iglesia, porque estaba constantemente orando. Y él introduce acá a este hombre, Timoteo, este pastor joven. Y mire lo que dice de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Ya? O sea, Timoteo tenía un ánimo bueno y también estaba interesado por los hermanos filipenses. Y dice, verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si Pablo, hermano, tuviera que escribir hoy día esta carta, no sé si podría ser tan suave en esta frase, que no es suave, ¿no es cierto?, pero porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Vivimos en una sociedad tan hedonista, tan buscando, ¿no es cierto?, la autosatisfacción. Ya, hermanos amados, y la iglesia vive mucho de esto, porque todos buscan lo suyo propio. Buscar la autosatisfacción, no lo que es de Cristo. ¿Qué es buscar lo de Cristo? ¿Qué es lo que es buscar al Señor? Es vivir en el reino, es tener a Jesús entronado, donde Él es el gobierno, donde Él es la autoridad, donde nosotros no somos los que mandamos, no somos nosotros. Nosotros solo debemos considerarnos siervos del Señor en este contexto que estoy hablando. ¿Ya? Porque, hermanos, tanto se busca el ser humano, pero nada lo satisface. La carne nunca será satisfecha en plenitud. Hay que buscar las cosas del reino. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero Timoteo es uno de esos que buscan el reino, uno de esos que tienen a Dios en primer lugar. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermosa relación también apostólica aquí con su discípulo Timoteo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahí está la actitud del apóstol al enviar, ¿no es cierto?, a su joven ayudante, pero a él le interesa lo que está viviendo la iglesia, y él va a ir a una comisión apostólica para saber acerca de lo que está sucediendo en esta amada iglesia de los filipenses. Dice Pablo también: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi compañero y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador
de mis necesidades. ¿Quién es Epafrodito? Epafrodito es un hermano de la iglesia de Filipos, que fue enviado a donde estaba Pablo para servirle, para saber cómo estaba el apóstol, para saber qué había en él, ¿no es cierto?, qué sucedía en él, cómo estaba enfrentando esta situación, y también seguramente llevó algunos recursos para ministrar las necesidades en todo sentido del apóstol, materiales, emocionales, está ahí dando este hermano llamado Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. O sea, Epafrodito, por ir a ayudar al apóstol Pablo, estuvo expuesto a la muerte, estuvo expuesto ahí a una enfermedad grave, que estuvo a punto aún de morir. Y él supo que los hermanos habían sabido, ya había corrido la voz, que él estaba en esta situación, y se angustia. Dice, ¿qué pensarán mis hermanos? Vine a servir, pero al final terminé siendo servido. Puede que lo haya pensado así, ¿ya? Pues en verdad estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y aquí pone un punto, hermano, que a veces cuesta equilibrar a los cristianos, porque Pablo después dice también que para él es muchísimo mejor estar con el Señor, partir. Pero aquí, cuando hay una persona que está a punto de partir, dice, Dios quiso que yo no tuviese tristeza, porque las separaciones son complejas. Los cristianos sabemos hacia dónde vamos, sabemos que Dios nos preparó un lugar, que vamos a la eternidad con Dios, pero la muerte no es deseada. La muerte es un enemigo, dice Pablo en Corintios, que todavía no es totalmente vencido. Entonces, hermanos amados, él dice que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, Pablo hubiera estado muy triste si Epafrodito hubiera muerto en ese momento. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Wow, hermano, el apóstol tiene un corazón impresionante, porque él decide entregarnos, ¿cierto?, esta ofrenda. Le estaba sirviendo, bendiciendo, está solo, qué sé yo, pero dice, yo lo envío. Y no solo lo voy a enviar a él, sino que voy a enviar también a Timoteo. Se despoja constantemente, porque él aprende del que se despojó a sí mismo, de Jesús. Toda esa enseñanza está metida aquí, ¿verdad? Ese ejemplo maravilloso que Pablo no solamente lo enseña, sino que lo vive en plenitud. Le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo ustedes se gocen, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, cómo es importante que en la iglesia del Señor podamos honrar a aquellos que sirven. La verdad que todos deberíamos servir en la iglesia. Todos debíamos ser siervos en las diferentes áreas. Indudablemente que hay personas que se destacan más, pero la iglesia del Señor, a esas personas debemos tenerlas en estima. Debemos honrar sus vidas, debemos bendecir sus vidas. Cuando usted ve a un joven, a un hombre, a una mujer servir, como aquí tenemos gente, ¿verdad?, de edad avanzada sirviendo, yo me gozo, me deleito cuando veo llegar a los hermanos a predicar a la calle los días jueves, y digo, wow, gente de 80 años, 86 años la hermana Lucy, casi 80 la hermana María Cristina, más de 80 la Rosita, 70 y tantos Guillermo. Entonces uno dice, qué hermoso es eso, y bendigo la vida de esa gente. Cuando veo a los jóvenes sirviendo a Dios, también me gozo, me deleito, porque cuando veo jóvenes digo, la iglesia tiene esperanza, tiene futuro.
Cuando vemos adolescentes, la iglesia tiene. Cuando vemos niños, la iglesia tiene futuro, si el Señor no viene antes a llevarnos, hermanos amados. Pero aquí tenemos que Él dice, recíbale en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Hoy día donde hay tan poca gente, hermano, queriendo dejar sus labores para hacer las labores del reino, hermano, yo bendigo a aquellos y Dios le abra puerta y puedan animarse para ir por más de todos aquellos que están sirviendo y disponiendo tiempo para servir a la obra del Señor. Les declaro que Dios no es deudor de ninguno, porque Dios siempre bendice a aquellos que le bendicen. Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Entonces Pablo envía a Timoteo y también envía a Epafrodito. Quizás juntos, no lo sabemos. Algunos piensan que la carta incluso llegó por manos de Epafrodito a la iglesia de los filipenses. Qué hermoso, hermanos amados, es ver esta carta tan llena de cosas tan prácticas, tan cercanas, de un consejo tan sencillo, ¿verdad? Pero tan necesario en medio de nuestra generación. Debemos resplandecer como luminares en medio de este mundo. Debemos hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Debemos dar tiempo a las cosas del Espíritu. No podemos vivir solamente conforme el mundo nos lleva. Tenemos que trabajar arduamente por eso. Tenemos, hermanos, que seguir el ejemplo de hombres como Epafrodito o como Timoteo también. Porque quizá uno, el apóstol, ya sí, pero aquí tenemos a Timoteo y Epafrodito. Jóvenes, al parecer, que estaban también sirviendo, entregados a la obra del Señor y cómo servían a Dios también sirviendo al apóstol Pablo en sus prisiones. Dios añada bendición, Dios añada gracia sobre nuestros corazones y esta palabra pueda ser recibida en nuestros corazones. Siga meditando, siga leyendo Filipenses, que es una carta tan maravillosa. Señor, te honramos, Señor, te damos gloria. Señor, te brindamos todo honor y toda alabanza. Suplicamos una vez más tu bendición. Suplicamos una vez más tu gracia bendita para poder seguir caminando, fortalecidos en ti, inspirados en tu presencia. A usted damos gloria, a usted damos honor y a usted damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.